Bienvenidos al 11º programa de Campus, el magazine informativo de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. En esta media hora vamos a compartir diversos temas y actividades que se desarrollan en el ámbito universitario. En los profesorados de la UMPA, los estudiantes también deben hacer prácticas profesionales antes de recibirse en diferentes establecimientos educativos para poner en práctica sus conocimientos adquiridos. En esta oportunidad, la docente del Profesorado de Letras, Karina Dodman, y sus alumnas nos cuentan sus experiencias. Me llamo Karina Dodman, soy profesora de letras, actualmente ayudante en la UMPA, en la sede de Río Gallegos, en didáctica especial y en el taller de práctica docente del profesorado de letras. Los alumnos, por plan de estudio, en el cuarto año inician en la última etapa en el trayecto de la formación docente, que se inicia con didáctica especial en el primer cuatrimestre, y en el segundo, quienes cumplan las condiciones, acceden al taller de práctica, que es la práctica docente o la implementación real en las escuelas. En este primer cuatrimestre, las alumnas que cursaron en el segundo cuatrimestre didáctica especial estuvieron haciendo su práctica en la Escuela Industrial número 4, ¿sí? En 3 terceros años o ex primer año de polimodal. Las alumnas iniciaron el trayecto de la práctica docente al finalizar el ciclo lectivo número 2012. Iniciaron el taller de práctica con una modelización, ¿sí? Con la preparación teórica del contenido asignado. Luego hicieron selección de los textos que iban a trabajar. Cuando se inició el ciclo lectivo en la provincia, realizaron observaciones durante 2 semanas y más o menos aproximadamente implementaron 9-10 clases cada una de las alumnas. Es en ese camino que desde este espacio se propuso para la práctica, ¿sí? La elaboración de registros textuales. ¿Qué implica un registro textual? Todo lo que sucede en el aula, desde lo que dice la docente al entrar hasta la intervención de un alumno, hasta lo que está haciendo la docente a cargo y el resto del grupo mientras se está dando una clase o se está trabajando, es tomado en forma textual. ¿Y a qué responde esto? A la necesidad de hacer una evaluación, ¿sí? Una valoración absolutamente objetiva, ¿sí? De la implementación de las prácticas de las alumnas, que nos sirva, ¿sí? Como universidad para tener un material, un insumo, ¿sí? Para comenzar a discutir en torno de las problemáticas en la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿sí? Soy Valeria Yaquintuy, estoy terminando la carrera en cuarto año, estuve haciendo las últimas materias de la carrera profesorado en letras. Terminé de cursar las prácticas la semana pasada, hace una semana. Bueno, duró más o menos un mes las prácticas y consistió en 3 etapas. La primera etapa hicimos un trabajo de preparar el material, armar una secuencia didáctica. La segunda etapa hicimos un trabajo de observación en el curso donde practiqué, y bueno, la tercera etapa consistió en la práctica en sí misma. Un proceso de aprendizaje en el que aprendí muchísimo, desde la planificación de la secuencia, donde bueno, ahí aprendí que cada clase hay que prepararla con tiempo y que igualmente esa secuencia, esas clases que preparamos nosotros se pueden modificar con el curso, porque todos los cursos no son los mismos. Y bueno, igualmente en la observación aprendí mucho de la docente a cargo del curso donde me tocó practicar. Y la experiencia que me llevé como estudiante es una experiencia muy enriquecedora, porque bueno, aprendí mucho de los alumnos y también de la docente tanto de la universidad como de la docente a cargo del curso, también de mis compañeras que estuvieron cursando la práctica. Mi nombre es Cintia Bringa y estoy en el cuarto año del profesorado en letras. Al igual que mi compañera Valeria, realicé las prácticas en el Industrial 4 y las terminé esta semana, el día de hoy.
Realizamos el proceso de la práctica en 3 etapas: planificación, observación y después implementación de la práctica. Al igual que ella, durante la observación tomamos registro de lo que sucedía en el aula para poder conocer el curso, saber cuál era la dinámica del grupo, cómo se manejaban, cuáles eran los chicos que participaban más, cuáles menos, y eso a la hora de hacer la práctica sirvió mucho porque ya sabíamos por ahí a quién apuntar cuando por ahí participaban y levantaban la mano, por ahí tratar de hacer hablar a los chicos que no hablaban tanto o que eran un poco más introvertidos. Esto también nos permitió, el tema de los registros, poder ir haciendo adecuaciones, no solamente de los registros de las observaciones de la profesora que estaba a cargo, sino en nuestras propias observaciones que realizamos. En la etapa de la planificación de la secuencia fuimos viendo todas estas cuestiones que vimos a lo largo de la carrera, el análisis de los textos, no solamente el texto en sí, sino también el contexto, para qué se usa, qué sentido tiene, cuál es la intención del autor. La verdad que esta propuesta de ir desde el texto, desde el género, a las características específicas sirvió bastante. O sea, los chicos no necesitaban saber específicamente qué era cada cosa, sino para qué servía. Y eso después en la etapa de la producción escrita se vio. O sea, que podían, sin conocer, por ejemplo, o sin reconocer qué era un adverbio, usar un adverbio. Desde hace años, la revista Espacios es un lugar donde docentes, investigadores y alumnos pueden publicar sus trabajos. Con respecto a esta revista de nuestra universidad, hablamos con su directora, la profesora Alicia Tienza, y la profesora Mónica Musi. La revista Espacios surgió exactamente en el año 94, de una manera histórica y curiosa, como todos los nacimientos. Fue la revista del primer centro de profesores que tuvo esta universidad. Se generó dentro de la USPA el centro de profesores, que diera cuenta de las actividades de los docentes en ese momento, pero vos pensás que en el 94 las actividades de los docentes no tenían casi poco que ver, salvo las actividades de cátedra, digamos, con lo que se hace ahora, porque la universidad no era nacional y no estaba organizada, no estaba organizado el sistema de investigación. Ser como una especie de escuela, de taller de iniciación, diría yo, para todos nosotros que no habíamos escrito en otras revistas porque no se usaba, entre comillas, y estábamos en gallegos. Generar ese animarse a escribir y a publicar, quizá muchos de los docentes que ahora son hasta doctores, escribieron sus primeros artículos en esa Espacios pequeña que no tenía grandes pretensiones, salvo esas dos, que me parece que son básicas, pretensiones básicas. Difundir lo que se hacía y generar un espacio donde la gente se animara a producir para mostrar lo que podían mostrarse. Eso funcionó saliendo 2 o 3 números por año durante un montón de años hasta que bueno, pasamos a la universidad. Cuando la Universidad Nacional generó y organizó los circuitos y los contactos de los circuitos de investigación, la fisonomía de nuestro trabajo cambió y muchísimos de nosotros ingresamos en el circuito nacional y empezamos a producir artículos que podían competir y podían integrarse tanto en circuitos nacionales como internacionales incluso, o en nuestra revista Espacio. Otra función que cumplió fue convocar, supónganse, a alumnos que eran pasantes, que corregían, que formateaban, que empezaron a hacer algunas prácticas de taller de gráfica, etcétera, también adentro de la revista. Y nosotros mismos tener la experiencia de tener un pasante, que la verdad era también novedoso. Bueno, es una serie de actividades que tienen que ver con la actividad editorial y que se iniciaron en toda esa revista. La Espacios con referato, como la llamamos nosotros domésticamente, entre nosotros la llamamos la referata, pero tiene otro nombre más completo, es Espacios Nueva Serie. En el año 2001, un grupo de
investigadores que están nucleadas alrededor del tema del análisis institucional en educación, tiene la iniciativa de hacer una publicación dedicada específicamente a ese tema y comenzamos a trabajar con ellos en un número especial. Y a partir de allí comenzamos a ver el valor que tenía eso, porque diversos grupos de investigadores se nos acercaron. Por ejemplo, el grupo de educación es un grupo en nuestra universidad, un grupo que tiene una trayectoria de investigación importante y mucha solidez. Propusieron hacer una revista dedicada a trabajo y educación. Y bueno, y el grupo de letras, que nosotros hicimos ya varios números, 3 números si no me equivoco, dedicados a estudios literarios y del lenguaje. Pero los grupos de investigación fueron consolidando vínculos con universidades de otras regiones del país y también del extranjero. Y así, por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un número de biopolítica. Comenzamos a formar parte del catálogo Latindex, que es un catálogo de revistas latinoamericanas que busca visibilizar las revistas sobre todo de humanidades y ciencias sociales, que es el área en la que nosotros nos manejamos. ¿En qué consiste una revista con referato? Porque quizá eso nos olvidamos de decir. Se realiza una convocatoria, recibimos las colaboraciones y esas colaboraciones son enviadas a evaluadores externos a partir de una serie de criterios que nosotros les proponemos. Los evaluadores opinan acerca de la conveniencia o no de incluir ese artículo en la revista. O en ocasiones sugieren correcciones, ampliaciones, reducciones, y eso se le propone al autor. Es decir, es todo un trabajo de ida y vuelta y de colaboración mutua. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Campus.